Chao. De hablar a pues, el canal de YouTube, el canal de YouTube. Hay unos. Bueno, ¿qué tal, doctores? Vamos a presentar el día de hoy un caso clínico sobre taquicardia ventricular. Este es el caso de un paciente varón de 68 años con iniciales SCA, procedente de Lima, sus antecedentes, hipertenso, diabético, tabaquista y obesidad, como antecedentes cardiovasculares, infarto de miocardio en el año 2000, portador de un stent en la descendente anterior, otro antecedente, arritmia, fibrilación auricular, y además se cataloga como una taquicardia paroxística supraventricular más bloqueo completo de rama derecha del haz de His con conducción aberrante. En realidad esto más que un antecedente es el episodio que inicialmente presentó este paciente. En abril del 25, un episodio de taquiarritmia supraventricular que requirió cardioversión eléctrica en hospital de origen. Tiene una secuela de ACV en mi parecia derecha y en el 2022 ya Cavach cuatro puentes. Entonces es un coronario, ¿no? Enfermedad coronaria crónica. La medicación habitual de este paciente es carvedilol 12.5 cada 12 horas, media tableta, espironolactona, valsartán 2.1, dapagliflozina 10 miligramos, aspirina, torvastatina, metformina, furosemida y apixaban por la fibrilación auricular que presenta. Entonces, el caso clínico empieza el 13 de este mes, de 2025, donde el paciente a las 7:40 inicia con un cuadro de disconfort, dolor torácico y palpitación. Luego a las 8 horas acude al Hospital Negreiro, le realizan un electrocardiograma y ahí describen taquicardia supraventricular con aberrancia. Lo describen como una taquicardia supraventricular QRS estrecho, ¿no? Y con aberrancia, así lo describen. Le dan adenosina 6 miligramos porque se trataba de una taquicardia supraventricular. Adenosina 6 miligramos endovenoso no responde y le dan amiodarona. Y a la vez no se describe la frecuencia cardíaca ni la presión arterial, sobre todo la presión arterial no se sabe si estaba hemodinámicamente inestable, pero sí refiere que inician vasopresores a baja dosis. Luego, a las 3 de la tarde, bueno, el paciente ya estaba con una taquicardia ventricular, ya se describe en los electrocardiogramas cuando ingresa aquí en INCOR, mayor de 24 horas y se realiza cardioversión eléctrica. Esta cardioversión eléctrica lo realizan allá en su hospital de origen. Tres descargas de 150 joules, 250 joules y 250 joules y no sale a ritmo sinusal y bueno, he referido a INCOR. Esta es la radiografía de ingreso del paciente del día 13. Estos son los laboratorios, ¿no? Hemoglobina 12, plaqueta 205.000, leucocitos, troponina T 0.075, CPKMB 11.1, LDL 157, urea 45, creatinina 0.95. Y este es el electrocardiograma que se presenta, o que, bueno, lo tenemos en la historia clínica del 13 del 7, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas características del electrocardiograma de ingreso. No funciona. Creo que es el ageo. Un segundo. Ya. Estaba ahí. A ver, empezamos. A ver, Estefan. Cuéntanos de serie. Bueno, cardiovascular. ¿Cómo sabes que está en cardiovascular? En este caso, bueno, tú tendrías que empezar definiendo primero si es una taquicardia o RSI de 8 ancho. Es una taquicardia, puede ser qué ven, ¿no? Irregular, aumento de rama izquierda, rama derecha. ¿Qué lo veo? Ya.
Una taquicardia, QRS, ¿no? ¿A qué frecuencia está yendo? 150. ¿Ya? ¿Seguro? 175. 166, dice 164. Por ahí. Taquicardia, QRS ancho. Listo. ¿Qué más? Con patrón de bloqueo a la derecha. Perdón. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, taquicardias QRS anchos, ¿cuál es el diagnóstico más probable en el 80% de casos? O sea, siempre que ustedes tengan una taquicardia QRS ancho, más del 80% de casos va a ser TB. ¿Y qué otras posibles causas hay? Taquicardia supraventricular con excitación, excitada o con aberrancia. También puede ver. O con un bloqueo de rama de base. Entonces, a veces es importante ver el ya, ¿qué más? Como mantiene el patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Ya? O sea, lo que tú tendrías que definir es que si este electrocardiograma, con taquicardia QRS ancho, cumple el PADATL, no. Ya, bueno, en caso de dedos, para un criterio de A ver, acerca sí parece. Ya, la duración al cambio de polaridad es más de 50 milisegundos. O sea, el criterio de Pava es en D2, hasta Desde el inicio hasta el zenit o hacia abajo. claro, tiene que ser más de 50 milisegundos, ¿no? Pero ahí está bastante limitado, ¿no? Ahí, ¿no? Otro criterio para T, ¿cómo se llaman esos criterios? ¿Qué vemos? Una R inicial, o si es R o S, es más de 40 milisegundos. En este caso, sí. ¿Qué otro criterio de BLK es? Luego también, bueno, el criterio de lugar, son cuatro, ¿no? Primero, si empieza con R no VR, ya prácticamente te hace, eso te dice ¿no? O sea, ahí vemos que si empieza con R no VR, ¿no? El segundo es si empieza con R o S, más de 40, ¿qué más? Sí. ¿Qué alguien que lo ayude? bueno, también hay movilidad de que, por ejemplo, hay un índice que se llama el voltaje de los 40 primeros milisegundos con los 40 finales, que es menos de uno, pues también. Ya, porque la TV, ¿cómo es el inicio? O sea, la primera parte es lenta, ¿no? Entonces, si tú mides, haces una relación, los primeros 40 milisegundos es demora en bajar y los últimos 40 milisegundos es rápido, tú lo divides eso menor a 1, eso te acerca a TV porque la TV siempre empieza lenta, ¿no? Y el último, Bueno, claro, la rama descendente de una muestra, porque el inicio de la TV es lento, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? No sé, yo si nos puede dar algunos tips cuando nos enfrentemos con una taquicardia QRS ancho. la disociación. No sé si lo habrán mencionado, también a veces se puede visualizar, no veo ahí, no me parece, pero esto de la disociación, de la Acá se ve, Doc. Acá se puede ver la onda P. Acá también está metido la onda P. Onda P está disociado, ¿no? Y otra de las características también son las ondas, los complejos de captura o los complejos de fusión. Ujú. Acá hay uno, ¿no? Que podemos. Este de acá sería más de captura o de fusión. ahora que lo analizamos ya vamos a calificar, etcétera, pero a veces
pues en ese momento agudo es difícil, y sobre todo afuera, cuando ya ustedes salgan, van a pedir que ustedes puede ayudar, entiendo, porque en el momento no te vas a soportar, pueden analizar, ¿no? Pero tienes que dar un diagnóstico relativamente rápido. Y en ese contexto, como dice Alexis, de preferencia es mencionar la taquicardia QRS estrecho, ¿no? Dependiendo, porque efectivamente hay muchos pacientes que tú no lo, o sea, tú no has conocido, va a ser por primera vez, pero pueden tener bloqueos de rana, de base. Obviamente hasta que te traen la historia, no lo vas a saber. O de repente en otro lado ya le han dado ese diagnóstico, también bloqueo de rama izquierda, derecha, yo qué sé. Igual que va a ser un poco complicado, ¿no? Aparte de pacientes con diagnóstico igual, de repente de FA, pero ellos no son conscientes, o por otro lado también pacientes de reciente diagnóstico que ya tienen FA, pero digamos por primera vez lo estás evidenciando, también puedes ver digamos con aberrancia. Entonces, de repente como consejo siempre tratar de ser prudente al inicio de tus diagnósticos, porque obviamente cuando analizas acá el bonito, ¿no? Dices, ¿cómo a ver si te una tesis? Es pero ahí siempre tratando de ver la parte de poder que sea ancho y más que obviamente ustedes en ese contexto van a valorar los antecedentes, factores de riesgo, tabaquista, diabetes, etc. Cosas que en cuanto a lo que es el diagnóstico. Obviamente, como dicen, la regla de acuerdo es que son más características para la taquicardia, dependiendo del contexto. Claro. Y eso es lo que, bueno, vamos a revisar aquí. Entonces nos preguntamos, ¿no realmente se trató de una taquicardia supraventricular con aberrancia? Esa pregunta es porque Claro, sí, sí, sí. Nos dicen, no, no, en su hospital de origen, donde pues le dan adenosina como primer fármaco. Mm, sí, bueno, ahí está el 13. Pero no, bueno, pero la cosa es que ellos lo catalogan como una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿no? Y ya, claro, ya le dieron adenosina. Entonces, ¿qué criterios de taquicardia ventricular va a cumplir este paciente, ¿no? Entonces, debemos recordar que hay diagnósticos diferenciales para taquicardia QRS ancho. Taquicardia ventricular aproximadamente representa un 80% y también tenemos taquicardia supraventricular un 15 a un 30% que por ejemplo podemos tener con aberrancia de conducción presente, ¿no? En ritmo sinusal, aberrancia frecuencia dependiente, ensanchamiento QRS por fármacos, etcétera, y también taquicardia supraventricular conducida por una vía accesoria, ¿no? Ahí podemos hacer una pausa. Por ejemplo, por vía accesoria, Stefano, ¿cuándo por una vía accesoria nos podría dar una taquicardia por ese ancho? Bueno, un FA personal. Ya regular. Un, un Wolf Parkinson White que sería antidrómico. Sería El antidrómico te produce QRS, QRS ancho. En el Wolf Parkinson White hay un as accesorio, ¿no? Que es el as de Kent. Por lo tanto, si es que la conducción se va a producir no por la vía, por eso dice ortodrómico, es decir, por la vía correcta de la aurícula, por el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, que ese sería un QRS estrecho, sino que más bien la conducción va por el haz accesorio y de ahí se produce la despolarización, ¿no? Y por eso se produce un QRS ancho. Ujú. Exacto, por el haz accesorio. Ujú. Ujú. Entonces ahí tú, pero si justamente es un antidrómico, bajo por el círculo ahí, tenga. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces vamos a ver los criterios de la taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿no? Este es un gráfico que te menciona el Brandwell, donde tenemos algunos criterios de taquicardia de complejo ancho. Si primero tenemos un paciente que viene con un electrocardiograma y tiene disociación auriculoventricular, ya tenemos básicamente el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿no? Y ahí lo vemos cada uno por su lado, las aurículas y los ventrículos, generalmente hay mayor complejo QRS que las aurículas, porque la frecuencia es mucho mayor ventricular.
Y también si nosotros podemos observar a este nivel, ¿no? Hay latidos tanto de captura como latidos de fusión. ¿A qué se refieren los latidos de captura y de fusión, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un latido de fusión. Vamos a agrandar esta imagen, me parece interesante. Un latido de fusión básicamente es decir, el ventrículo va conduciendo súper rápido, pero va a llegar un momento en el que va a querer despolarizar, o sea, va a querer ir por la vía por la vía normal, por el nodo aurículo ventricular, y de repente está conduciendo hacia los ventrículos y a la misma vez se produce la despolarización o se produce la descarga eléctrica de parte del ventrículo, ¿no? Es decir, es un intermedio entre un QRS estrecho o un QRS ancho. Por eso vemos aquí como una forma inicial un QRS estrecho y luego hay un Q como se va ensanchando, ¿no? Ese es un latido de fusión. Y también tenemos los latidos de captura. Estos latidos de captura, ¿en qué consisten? ¿No? El latido de captura básicamente, donde tenemos que igual los ventrículos, la arritmia va a surgir del ventrículo y va a dar todos los latidos, tenemos aquí los latidos ventriculares, ¿no? Y va a llegar en un momento en el que de repente el nodo aurículo ventricular va a conducir, es decir, las aurículas conducen hacia los ventrículos. Ese momento se va a producir un QRS estrecho similar a su electrocardiograma de base que se encontraba en ritmo sinusal, ¿no? A eso se denomina un latido de captura, ¿no? Es decir, justo en ese momento la aurícula, por decirlo así, captura al ventrículo, ¿no? Captura el ventrículo y puede ser su conducción normal con un QRS estrecho. Eso lo diferencia de un latido de fusión de un latido de captura. Entonces, eso también me está indicando pues, que se trata también de una taquicardia ventricular. Si es que no es así, o no hay, o es incierto, porque a veces es difícil diferenciar las ondas P, ¿no? Para ver la disociación auriculoventricular, bueno, vamos a evaluar los otros criterios, ¿no? Generalmente vemos las precordiales, B1, B6, si es que es concordante o si es que es generalmente concordante positivo, concordante negativo. De forma general, cuando es concordante negativo, casi siempre va a ser una taquicardia ventricular. Concordante negativo, sobre todo en B6, si nosotros recordamos, en B6, en un electrocardiograma normal, nunca vamos a tener un QS, ¿no? Porque generalmente va a esa dirección el vector. Y cuando sucede esto, probablemente estemos ante una taquicardia ventricular. Igual si es que no es así, tenemos también que observar el AVR. Esto de aquí lo vamos a explicar más adelante con los criterios de Berekey. Y si es que no es así también, bueno, vamos a ver si es que es dominante en B1 o en B6, que esto ya tiene que ver con aberrancia que lo vamos a mencionar enseguida. Entonces aquí tenemos estos criterios de taquicardia ventricular. Generalmente los que utilizamos son los de Brugada y los de Berekey, ¿no? Y por ahí también que se menciona los de Pau. Los criterios de Brugada principalmente son cuatro, donde tenemos ausencia de complejo RS, obviamente los criterios esto se ve en las precordiales, los criterios de Brugada, ausencia de complejo RS, duración del RS que sea mayor de 100 milisegundos, disociación auriculoventricular, igual los criterios de Berekey, que lo vamos a ver mucho mejor aquí, ¿no? Sí, este lo vamos acá para que lo puedan ver mejor. En caso de la derecha, es decir, tiende, por decirlo, primero, es más grande que el R'. Y en caso también, por ejemplo, el caso de taquicardia ventricular es RR' también, cosa que generalmente no es muy frecuente. Entonces, en el caso de B1. En caso de B6, es, bueno, el programa derecha, el normal es una S empastada, en el otro es una, si no me equivoco, es una QL o QS, cosa que no es, bueno, como sujeta al cardio ventricular. O sea, siempre en bloqueo de rama derecha hemos hablado de las orejas de conejo, ¿no? Un bloqueo de rama derecha antiguo, ¿no? Pero acá va a ser diferente, mira, procede a... Ustedes ven el bloqueo de rama derecha, dice,
R monofásica, QR o RSR, o sea, la primera R más grande que la segunda. Y eso no debe ser así. Usualmente la primera R pequeña. R, la segunda. Entonces, cuando tú veas al revés, eso se llama el signo de rabio y eso es un significativo de que ese programa derecho probablemente no sea funcional, sino que sea correctivo. O sea, si tú ves el primer pico más el tercero. Ya, entonces lo vamos a ver mejor aquí los criterios de Berkeley que se ven AVR. Entonces lo primero que vamos a evaluar es si que hay presencia o no de la onda R en una onda R inicial, ¿no? En AVR, que lo tenemos ahí, RS, ese es un criterio de Berkeley. Si es que es así, diagnóstico de taquicardia ventricular. Luego pasamos al siguiente paso, ¿no? Donde viene a ser la anchura de la R o Q, que es mayor a 40 milisegundos, ¿no? Que también es otro criterio. Debe iniciar. Los estudios son basados en que la textura del inicio más de 40, la segunda muesca al inicio, sobre todo es para decirte la TV inicial, ¿no? Porque arranca el ventrículo y avanza. Ujú. Sí, sí. El tercer criterio va a ser una muesca en la rama descendente, ¿no? Y el cuarto criterio, lo que se mencionaba, la activación de la velocidad ventricular, es decir, el inicio de los primeros 40 milisegundos sobre los siguientes 40 milisegundos tiene que ser menor de 1. Ahí estamos ante el cuarto criterio de Bereke de una taquicardia ventricular. Si en AVR no cumple ninguno de los criterios anteriores, muy probablemente estemos ante una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y estos son los criterios de Brugada, ¿no? Los criterios de Brugada, recuerden que lo vemos en las derivadas precordiales, ¿no? Y en estas derivadas precordiales, en primer paso va a ser ausencia del RS, es decir, no hay RS. ¿Qué me dice a favor de una taquicardia ventricular? La taquicardia regular, QRS amplio, antecedente de cardiopatía isquémica hasta un 90, un 95%, si este paciente ha tenido un evento isquémico previo, como en este caso, es una taquicardia ventricular. Una disociación auriculoventricular, también lo mencionamos, presencia de latidos de captura de fusión, o que en AVR es positivo, que eso te da con los criterios de Berkey, ¿no? Si es que es así, bueno, estamos ante una taquicardia ventricular, pero si es que no, pasamos al segundo paso. Y en el segundo paso es que tenemos el RS, ese intervalo que sea mayor de 100 milisegundos, como tenemos en estas derivadas, ¿no? Que mide aproximadamente 160 milisegundos, estas precordiales. Ahí también tenemos el diagnóstico de TB. Si es que no es así, tenemos un tercer criterio donde hablamos de una disociación auriculoventricular. Y esta disociación auriculoventricular, como podemos ver, cada uno va por sus lados. Aquí tenemos la onda P, la onda P, la onda P. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya tres ondas P y tenemos cuatro complejos QRS. Generalmente estos complejos QRS son en mayor cantidad que las ondas P. Luego tenemos el cuarto paso, viene a ser la morfología, ¿no? De tanto en V1, en V2. Y esto básicamente es para ver qué patrón de rama te va a presentar, ¿no? Si es un patrón de bloqueo de rama izquierda o es un patrón de bloqueo de rama derecha, ¿no? Que eso lo vamos a explicar enseguida. Entonces, fíjense que aquí tenemos los patrones morfológicos de aberrancia y taquicardia ventricular en V1 y en V6. Aberrancia con bloqueo de rama derecha, aberrancia con bloqueo de rama izquierda. Este es un bloqueo de rama típico, de rama derecha, de rama izquierda. ¿En qué consiste? En que tenemos una R pequeña, S y R prima grande, ¿no? Los típicos orejas de conejo. Igual en B6, fíjense ustedes, en B6 tenemos RS mayor de 1. R siempre mayor que S. Ese es en bloqueo completo de rama derecha. ¿Qué pasa en una taquicardia ventricular? En una taquicardia ventricular vamos a tener o un QR, ¿no es cierto? O RS. Si se dan cuenta, ¿quién prima siempre? El quien prima siempre viene a ser la onda R. Q pequeña, R grande, S pequeña. ¿Ok? O podemos tener una R monofásica, ¿no? O también podemos tener RS, R', es decir, todo lo contrario a lo que teníamos en una morfología de bloqueo de rama derecha. Ahí estamos entonces ante una taquicardia ventricular, ¿ok? Y vamos ahora a ver V6. En V6 lo normal es que tengamos R sobre S mayor de 1 en V6. Conforme, si recuerdan ustedes, este es todo es vectorial, ¿no? Hacia el 6 está mayormente la transición se produce en B3, B4 y conforme va avanzando van aumentando los complejos R, ¿no?
Pero ¿qué pasa en la taquicardia ventricular? Que R sobre S es menor de uno. ¿Correcto? R sobre S es menor de uno, ¿ya? Y también podemos tener QS. Como le mencioné generalmente en las derivadas P5, B6, ahí no solemos encontrar generalmente la onda Q suele ser patológica, ¿ok? Y si es que tenemos pues RS menor de 1 y QS, ahí ya me estará haciendo sospechar una taquicardia ventricular, obviamente con morfología de bloqueo de rama derecha. Y una morfología de bloqueo de rama izquierda. En rama izquierda nuevamente nos vamos a B1 y B6. En B1 hay un descenso rápido y en B6 tenemos la típica melladura en forma de M, ¿no? Porque como está bloqueado toda la rama izquierda, entonces toda la despolarización va a ir al final, toda la suma de esos vectores se va a dirigir hacia B6 y por eso es que se produce todo ese vector positivo. ¿Qué pasa en una taquicardia ventricular? En una taquicardia ventricular también se empieza a alterar. Fíjense que aquí vemos R mayor de 30 milisegundos. Hay una melladura en la parte descendente también, en B1, B2, descenso lento, ¿no? Del inicio de R al nadir de S, generalmente mayor de 70 milisegundos en B1, B2, y en la derivada B6 vamos a tener cualquier onda Q patológica. ¿Ok? Entonces, esto de acá viene a ser una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda. No ocupe nada de esto, podrían tratar que está porque lo que pasa es que ninguno de los criterios es Es 100% específico. y hay taquicardias que son leves, pero son más el QRS 110, 120, ni siquiera pasa a los 120. ¿Cuál grupo crees que es el particular? Las del sistema de conducción. En cambio, el sistema de conducción fasciculares fueron excluidos de estos trabajos. Entonces, cuando tú ves un QRS entre 110 y 120, aún podría ser TV, pero habría que ver los criterios para calificar, o sea, que no están incluidos en este. Entonces, bueno, aquí básicamente para diferenciarlo, ¿no? ¿Qué sería el primer gráfico? Por lo tanto, ¿sería un patrón de bloqueo de rama o sería una taquicardia ventricular y qué correspondería al segundo, a la segunda imagen? ¿Qué rama? Ese es un patrón de bloqueo de rama derecha, ¿no? Ujú, Y en B6 hay más. ujú. Ahí estaríamos ante una taquicardia ventricular, ¿no? Y lo mismo aquí para patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Ujú, ujú, No puede ser taquicardia. ujú. Bueno, el descenso es un descenso rápido, es poco peor, como se llama normalmente. Ya, y en B6, Igual es una onda R, no hay Q. Ujú. la ausencia de. Vamos Claro. a ver, eso son los que serían uno y el otro. Entonces ya te das cuenta que con cosas simples puedes tú ya orientar tu decisión, ¿no? A ver si ves. Bueno, el origen de la taquicardia ventricular, ¿no? Más que todo, el origen de la taquicardia ventricular todo es por vectores, es decir, si se encuentra afectado, ya sea, por ejemplo, la parte basal, la parte apical, o la parte derecha, la parte izquierda, por ejemplo, si tenemos una taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha, acá está, acá está. Sí, acá le puse. Ahí está. ¿Cuál es el origen? Claro, eso ha sido la discusión los 10. Y ahí, bueno,
negativo el inferior, anterior o anterior, y también, bueno, No puedes, o sea, esto es inverso, ¿no? O sea, si tú tienes teoría inferior, si se hace negativo significa que está yendo. Claro, se está alejando, ¿no? Si es negativo, significa que está que se aleja. Entonces sería, hasta ahora me ha dicho del ventrículo izquierdo y de la parte inferior, porque es negativo abajo. Significa que se aleja de la cara inferior, significa que está yendo de abajo hacia arriba. Entonces tienes que ventrículo izquierdo y cara inferior. ¿Qué más? y bueno, y la transición se da Decime si es más lateral, más lateral. Bueno, la transición es más lateral. ¿Por qué? La transición se da de 4 o de 5. Vamos, la transición te va a decir aquí si es basal, medio o no, lateral. ¿Qué deriva está en la parte lateral? De 5 veces 1 V. De 1 a V. Entonces tendrías que acércalo a de 1 a V para ver. Pero, por ejemplo, si yo tengo negativo, ahí se ve de 1, igualmente negativo. Pues casi, por ejemplo, si solo vieras AVL, ¿no? O solo vieras de 1, ya pones de 1. Hay que pedir, de acuerdo. Bueno, va a ser lateral. Claro, si está no, no es lateral. Lateral, pero Es contrario. O sea, si te ve que está negativo en B1, entonces está que sale de 1. Entonces, pero en este caso, bueno, está ahí negativo en B1 y no ve está positivo. O sea, realmente no está ni muy inclinado hacia ningún lado. ¿No? Probablemente es una ubicación intermedia. Y luego la transición. De B1 a B6. Ahí está, ¿no? Primera, 3, 1, 2, 3, 4. Pues a ver, perdón, ahí sí que no puede. Tienes que imaginarte que si el vector nace basal, B1, B2, B3, B4, B5, B6, va a dar casi todo positivo porque va de arriba abajo. Y el único que podría ser negativo es B6, ¿no? En cambio, si fuera picado el nacimiento, ¿qué va a pasar? Se va a alejar de todo, ¿no? Entonces rápidamente se va a hacer negativo. A ver, razónalo así. Sea, Es transición tardía, significa, ¿no?, que está bajando de 1, de 2, de 3, de 4, que está en positivo y ya como se aleja del 5, del 6, está negativo, ¿no? Entonces sería basal. Entonces, en resumen, ¿dónde es el origen de la perpendicular? Sería en el ventrículo izquierdo, en la cara lateral basal Ventrículo izquierdo inferior, anterior. inferior. Inferior, ¿no? Y de la zona basal, ¿no? Entonces sería un ínfero basal, su origen, ¿no? claro. Ahí muy bien está explicado, ¿no? Y luego eso nosotros tendríamos que correlacionarlo, es un paciente isquémico, ¿no? Con la curva nerviológica. Pongamos que tiene una lesión en DEA distal, se correlaciona con esta técnica. Entonces, ¿tú qué vale la pena revascularizar? ¿Cuál sería tu manejo? Claro, bueno, en este caso no tendría que ver con procesos isquémicos. Pues el químico, pero lo más probable es que sea una Claro. escala, ¿no? Y que se le dé más módica, ¿no? Entonces, a ver, continúa. Eso es. Usted tiene que ser ese ejemplo de correlacionar con la coreografía. Ahí están, ¿no? Todos los vectores. Entonces aquí pues será un infarto miocardio cara inferior basal. Esa es la cara antiguamente llamada posterior. Claro. Ahí también tenemos otro algoritmo. Bueno, luego el paciente... Y si el bloqueo de rama izquierda no es, en este caso izquierdo, ¿qué dirías? Bueno, el origen sería la cifra derecha. No, eso es una cuestión de equivocación que cometemos siempre. Cuando es cardiopatía isquémica no se cumple siempre ese hecho. Solo cuando son pericardias ventriculares, sobre todo cuando quieren ver algún tipo de idiopáticas, es como
Cuando es izquierdo-derecho, no se traten siempre de guiar que viene del tipo izquierdo del círculo derecho. Y al final también tengan en claro que has leído más o menos la sensibilidad y especificidad, Carlos, del origen de la TV, cuando es sensible específico por estos algoritmos. Mm, Hay varios algoritmos que vamos a ver. claro. La sensibilidad y especificidad no exactamente la he leído, ¿ah? Pero más o Pero menos está entre sabes que 70, 80. 60 más o menos, Ujú, en la literatura. Entonces, más o menos tengan eso en claro ya. Y ya está. ujú, Y claro, está excelente. O sea, no es 100% ujú. de probar una Claro, al igual que los criterios, ¿no? Para discutir la TV, dice que la mayoría fueron tres residentes que lo hicieron. Hubiera sido mucho más corto. Hay un autor que de verdad lo... Sí, sí, sí. Bueno, ingresa al INCOR, hemodinámicamente estable, soy cajeta taquicardia ventricular monomórfica, disociación, se evidenció la disociación auriculoventricular, ¿no es cierto? Bueno, le ajustaron la amiodarona, continuó con esa medicación y se hizo aquí cardioversión eléctrica con dos descargas. Primero fue en 150 y luego en 200 joules y revirtió a ritmo sinusal, ¿no? ¿qué opinan ahí, chicos, de la parte donde está carga morfótica y polimórfica? Eh, ¿Por qué es importante y va a ser lo primero que te van a decir que defines? Para tener una idea de la causa. ¿Ya? Es cierto que es una... Claro. O sea, no es 100%, pero la mayoría de polimórfica van a ser extremas, y monomórfica van a ser extremas. ¿Qué otra cosa puede haber polimórfica? ¿Por qué? Pero más bien, eso la mayoría de veces, no es siempre, ¿eh? No es algo que... ¿Y qué opinas, Stefano, de la cardioversión? 150 y 200. Un cuarto cardioverso es una T. O sea, ahí es cardioversión eléctrica sincrónica, ¿no? Si Mm. tú le desfibrilas, lo mandas a paro. Hemos tenido dos pacientes en la UCI que lo refieren por paro, pero era que habían hecho TEV y lo desfibrilan. Un pulso, si lo desfibrilas, se va a paro. Entonces acá tienes que hacer cardioversión sincrónica, ¿no? Y ahí varía, ¿no? Por ejemplo, si es una, vamos a ver por parte, si es una supraventricular, ¿cuántos joules usarías de agua? 50, sí. 50, sí. ¿No? Si es una T, cuenta 100, o sea, no se va a 200. ¿Y en quién si nos vamos a 150, 200? ¿Qué? No, estamos con la versión eléctrica. Pero con pulso. La FA es la más territorial, por eso en FA van a ver abajo, no, porque no pone 150, eso nunca va a salir. La FA sale con 150 a 200, ¿no? Entonces ahí está mucho que hemos probado con 100, porque cada cardioversión igual es, te baja la fe, el paciente, ¿no? Si falla, lo falla. Ya, bueno, este es el electrocardiograma que salió a ritmo sinusal posterior a la cardioversión. Ujú. A ver, tiene que tener. ¿Qué le ver que te- Para tu cerro no tiene que ser es correcto, ¿sabes? Pero es un ritmo sinusal. Bueno, o sea, hay una plática sinusal, la frecuencia no son las 50. Ya, 45, por ejemplo. Ajá. Ya, bradicardia sinusal. Ajá, sí, sinusal. Ya, ¿qué más? Misma frecuencia. Ah, el eje. Ya, ¿qué más? Y ahora alteración del instrumento ST en la UTT. Por primero de 1 de B6, luego de 2 de 3 o de en 1 y en AB, en 1 y en AB le vayan las T negativas. Infranivel. T negativas en AB también. ¿No te parece infranivel el AUL? En AB
Acércale el hombre. Puede haber como que movido. Puede ser, puede ser. Se movió el paciente. Claro, porque está El bien. anterior sí. Ahí está Mm. movido, sí. El anterior luego aparecieron. Acá aparece, ¿no? De uno sí es claro, tiene frente, ¿no? Eso habría que ver por qué. No de tres a ver. Entonces, ahora que tiene que tener. Y, y no, ya. Porque esto no es una biblioteca. Mencionaba este tema. Claro, el eje normal. Ya, entonces, luego ves a UR. No, que ahí está lo mismo. No, pero es que superior ya de una vez que. Bueno, no encuentro el QRS, pero la morfología es de toda la izquierda. ¿Qué pasa, güey? Bueno, a mí primero me va a atención la mala progresión de las R's. No, salió la morfología. Pero mira, si ahí con la vez, ahí va la progresión. Pero mira esto. No trajeron un bloqueograma izquierda con ese. Esta es Rusia. Para Claro, o sea, ahí al ojo salta que mira la progresión de la sierra. Hay mala progresión de la Mala eso. progresión Y eso de son la fuentes muy marcadas. Tenemos Uno tendría que ver. Fíjate, ¿no? ¿Qué otras cosas te dan? hipertrofia. La hipertrofias, más. Hipertrofia, y otras cosas, ¿no? Entonces, y esas T negativas que vemos son simétricas o simétricas. Asimétrico. Y acá tendríamos que ver bien si como hecho T el QT, ¿dónde lo medimos el QT? B5 o 6. ¿De 5 o de 2? ¿De 5 de 2 son los principales, ¿no? Para ¿no? Entonces ahí que tal el QT no aparece prolongado, luego se va a cortar más. Claro, 440. 440 más bradicardia, menos. 400, 380. Bueno, el abordaje de una taquicardia ventricular, pacientes con episodio de taquicardia ventricular monomórfica sostenida, obviamente se tomará un electrocardiograma, se ven los antecedentes personales, factores de riesgo cardiovasculares, síntomas, comorbilidades, medicamentos, etcétera, antecedentes familiares, muerte súbita, pruebas de laboratorio, NT, BNP. Y bueno, esto es básicamente para ver qué es lo que se debe hacer, ¿no? Si es que es indicativo de origen idiopático, puede ser una taquicardia ventricular idiopática, extracístoles ventriculares. Indicativo de enfermedad coronaria, podemos sospecharlo sí, y bueno, como en este paciente se ha hecho una coronariografía, ¿no? Si es que es una enfermedad coronaria, se tratará de las arterias responsables. Si es que no es una enfermedad coronaria, te dice que deberías hacer una resonancia magnética, ¿no? Obviamente buscando realce. Indicativo de coronario, de cardiopatía estructural, más que de enfermedad coronaria, igual ya es excluido enfermedad coronaria, también te pide que le hagas una resonancia, ¿no? Y aquí tenemos pues los otros que te pueden ocasionar un indicativo de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, indicativo de miocardiopatía, indicativo de enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, ya, ok. Entonces, en el tratamiento de la taquicardia ventricular, el algoritmo para el tratamiento agudo de taquicardia ventricular, complejo QRS ancho regular, si está bien tolerado hemodinámicamente, es decir, si es que es así, estable hemodinámicamente, vemos los antecedentes, el EKG, etcétera, y si es que se trata de una taquicardia supraventricular, podríamos administrar adenosina o maniobras vagales, ¿no? Pero si todo paciente con inestabilidad hemodinámica y arritmia, cardioversión o desfibrilación, dependiendo el tipo de ritmo que sea. Luego, diagnóstico de sospecha de cardiopatía estructural. Si es que es así, valoramos el riesgo anestesiológico, ¿no? Si es que el riesgo anestesiológico es alto, le daremos procainamida amiodarona, pero si es que no, cardioversión es lo primero que debemos realizar, ¿no?
Y bueno, si que estamos ante una taquicardia ventricular idiopática, si es que es fascicular, van muy bien los bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo, revierten a las taquicardias ventriculares fasciculares y también diagnóstico de taquicardia ventricular, el tracto de salida del ventrículo derecho, va bien los beta bloqueantes. El tratamiento, Ok. No sé si nos pueden comentar usted cuando tiene fiebres, ¿qué tal le ha ido con la miodarona o cree que está ocupada más para la rehabilitación? En general, por experiencia que ustedes han visto, sabes que la verdad también casi todos, por así decirlo, son casos de gente que tenemos muscular, familia, de un poco más lenta, e incluso de repente en la parte clínica, cuando tienes un paciente que es una carga particular, muchas veces la administras la idea familia o algo así como haces con una ataque celular, tú observas un rato y acaso que no suele pasar en el contexto de tratamiento o el manejo de una taquicardia ventricular. Por más que sea joven, por más que no haya, entre comillas, inestabilizado, ese tipo de pacientes se suele quedar. Entonces, de entrada, muchas veces, en el mismo contexto donde tú ves estas taquicardias, URS ancho, de repente, primer diagnóstico, por no decir que todos, igual me han mareado y les va muy bien, pero ya después, de repente, tiene otro tipo de escenarios, pueden trabajar. Pero siempre, además, de lo que nosotros en algunos lugares sí no funciona, que se puede, nuestra primera vez. Nuestra primera vez. bueno, como menciona aquí, ¿no? Se recomienda cardioversión con corriente continua como tratamiento de primera línea en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida mal tolerada hemodinámicamente. Se recomienda cardioversión también eléctrica como primera línea en aquellos pacientes que está bien tolerado la anestesia o el riesgo sea bajo. En taquicardia ventricular idiopática hemodinámicamente bien tolerable, va muy bien los beta bloqueantes intravenosos, como en la taquicardia ventricular del tracto de salida del VD o verapamilo, por ejemplo, en una TB fascicular. Y en un complejo QRS ancho, sospecha de taquicardia supraventricular, se podría considerar la administración de adenosina o maniobra vagales. Obviamente estamos ante una supraventricular. Y taquicardia ventricular en monomórfica sostenida hemodinámicamente bien tolerada y que tiene cardiopatía estructural, podríamos administrar procainamida, obviamente con menor nivel ya de evidencia, y en pacientes con taquicardia ventricular en monomórficas sostenidas, que no tenemos un diagnóstico establecido, podremos considerar amiodarona intravenoso con también menor clase y nivel de evidencia. Bueno, se le realizó el cateterismo a este paciente, la descendente anterior estaba ocluida en un 70% severa, circunfleja ocluida distal, la primera marginal 90%, coronaria derecha ocluida proximal. Los puentes estaban permeables, ¿no? Aunque el puente amidea básicamente pues daba circulación anterograda y escasa. Nuevamente presenta nueva taquicardia ventricular lenta, se hace una cardioversión eléctrica nuevamente con 200 joules y retorna a ritmo sinusal, ¿no? La Junta de Cardiología sugiere un origen de TB en la pared inferior basal del ventrículo izquierdo. Se sugiere angioplastía de vasos nativos, básicamente se quedó en esa junta de práctica clínica. Y ahí lo tenemos. Las... A pesar que era monomórfica, igual no siempre, la- no siempre lo cumple, ¿no? Sí, monomórfica es escala. Este, bueno, se realizó la primera marginal que estaba en un 90%. Fue la única, intentaron la circunfleja, pero bueno, no progresó la guía y solamente trataron la primera diagonal, ¿no? Ahí lo podemos ver, el puente, se quedaba una circulación, acá lo podemos observar, creo que aquí se ve mucho mejor. Ya. Bueno, el tratamiento de las arritmias ventriculares, esto en caso de infarto o de miocardio, cosa que no fue con el paciente. Entonces, se realiza un ETT el 14, con una FEBI de 46%, hipoxiemia inferior, inferolateral, disfunción diastólica tipo 13, deprima en 17, insuficiencia mitral leve. El día 17, estables invasopresores, disfunción cementaria de la pared inferior, inferolateral, recibe diuréticos y se programa para una angioplastía ya el día 19 de 7, ¿no?
Esa es la ecografía que se presentó. Vemos una fiebre de 46%, una E prima 17, una disfunción diastólica grado 3, insuficiencia mitral leve, como era. Ujú. Luego tenemos ya el 18 sin nuevos episodios de taquicardia ventricular. Se traslapa la amiodarona vía oral, se suspende el carvedilol por bradicardia. Luego se realiza angioplastía a la primera marginal con un stent, falla un intento angioplastía a la circunfleja. El procedimiento se realizó sin complicaciones. Y el día 20 se presenta en Junta Médica de Electrofisiología para discusión de implante de DAI, ¿no? Y ahí es donde se realiza la angioplastía a la primera diagonal. Lo tenemos acá, ¿no? Perdón, primera marginal. Ajá, que tenía una estenosis de un 90%. Bueno, y ya el paciente, el día 22 una equimosis leve en el exceso femoral, DAI estaba programado para ese día y se realiza ya el implante DAI bicameral, ¿no? Y queda programado, ¿no? Para ATP y desfibrilación. Este es el EKG post-DAI. ¿Qué opinaron de que hayan puesto a este paciente? ¿Qué paciente con TBC que poner? La voy a ir más. Depende de si es telepatía isquémica o sería, ¿cómo es isquémico? Con una fiebre menos de 75 se considera que sea indicación o prevención, pero Ya, entonces, como hay una guía que reporta isquémico que sea menos de 40, más de 40 días o en una telepatía isquémica establecida, se recomienda que se trate como prevención secundaria. Eh, una TV, ¿no? En general, o un FEI, una de 40, ¿no? Esto lo vamos a ver. lo que ocurre es que si hay causa reversible, uno no debería colocar el seguro, porque un paro que hace TB, de la arteria, es una causa reversible, se puede tomar con DAI. Pero primero te lo digo para ver si van a necesitar DAI o no, bueno, eso le digo, pero más que todo si causa reversible. En este caso se llegó a demostrar si es isquemia o no. Esta es como prevención secundaria, lo que se decía de la expectativa de vida un año. Este es, segundo. Paciente fue con isquemia, por eso está hospitalizado y todo, tenía indicación de porque ya se le corrigió la causa. Ahora, si tú no puedes corregir la causa, bueno, sí, ¿no? Ahora, si es escala, también, ¿no? Pero en este caso, no sé cuál es tu reflexión, Carlos, en este caso. Bueno, Atornillado de El plan descrito hace 5 días. ¿Cuál es tu reflexión? bueno, en este caso, pues se trató de una taquicardia ventricular, veíamos que tenía un componente isquémico previo, que probablemente por la presentación de una taquicardia ventricular monomórfica sea de una escara, probablemente, ¿no? Eh, entonces, en este caso, está bien la indicación del DAI como prevención secundaria, pero de aquí, en próximas consultas, etcétera, se debería plantear tal vez la ablación si es que vuelve a presentar estos episodios. Porque pienso que debería ir a una resonancia magnética y valorar si hay sustrato arrítmico, si hay alguna descarga. En este paciente, que es lo más probable que pienso que pueda pasar. Ujú. Usted opina de este caso. Escuché muy bien, pero hay mucha estoy haciendo que era monomórfica, Ujú. pero igual
consideran que las arterias eran las culpables, revascularizan exitosamente. La, solamente la primera marginal se trató, ¿no? No, No se resolvió la causa. claro. Ujú. ¿Cuántos Ya. años tenía? ¿Cuántos tiene? Este, 75 me parece que tiene. Ujú. Claro. Y estas son pues las indicaciones para taquicardia ventricular, pero también tenemos indicaciones, lo que estaba mencionando, que te hacen en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Tenemos que en pacientes con infarto agudo de miocardio, el implante, es decir, el DAI, se recomienda a aquellos pacientes que tienen una FEBI menor o igual a 40%, ¿no? Pero que sea posterior a 40 días, después del infarto. 40 días del infarto, 90 días de la revascularización, ¿no? Que te ha demostrado disminuir la mortalidad. Ese nivel de evidencia 1. Claro, claro. Este es en Zika, ¿no? Ujú, ujú. Lo que tiene que hablar es si no es corregido. Pero nadie va a poner un DAI porque está con el potasio, ¿verdad? Lo mismo tiene que ser tratado. Si la isquemia se corrigió, no le pido, pero parece que ha sido isquemia, pero no se corrigió. Y si ha sido escara, pues va a necesitar ablación. El DAI no se va a curar la ¿no? Sí, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. De Carlos, ya seguimos con el. No, no, gracias. Con probabilidad. Pero también por eso es que el mensaje fuera o no fuera, si necesita algo o no, es que con el hecho de implantar el dispositivo ya perdía ese impacto en el hecho de la mortalidad. Sí, pues, nada, porque de repente al paciente como tal, ya es un seguro de vida. Exacto, es un seguro de vida. Ya después, ya dicen nuestra ciencia, y es esto, no es esto, te va a evaluar el mes, ya. Ujú. Bueno, pero ya